Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bendito Dios, puede tomar su asiento. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí en el pasaje, ¿verdad?, que encontramos, se nos está hablando de las luchas que hoy tenemos, que las luchas hay hoy en día, amén. Y aquí vemos que no son carnales, sino luchas espirituales. El mundo espiritual es real, mis hermanos. Vivimos en un mundo espiritual en donde tenemos enemigos espirituales, de los cuales han venido para destruir al hombre. Bendito Dios. Y aquí nos está hablando, ¿verdad?, de espíritus que gobiernan tanto en el mundo como en las regiones celestes. Y estos espíritus inmundos son los que vienen a corromper al ser humano. Tanto que dice la palabra de Dios que en el principio, usted sabe, ¿verdad?, que pues hubo una generación que Dios levantó a partir de Adán y Eva, y luego, ¿verdad?, esta generación se extendió, pero vemos que esa generación fue corrompida de una manera, hermanos, que Dios tuvo que castigar al ser humano. Tanto que dice que solo fueron 8 personas las que fueron salvas. Tanto era el enojo de Jehová con la humanidad, que dice que hasta los animales fueron traídos y exterminados. Entonces vemos que el ser humano a veces es corrompido a causa de estos espíritus inmundos que poseen al hombre para destruirlo, para corromperlo. También habla la palabra del Señor que hubieron 2 ciudades que se corrompieron a tal extremo que Dios le tocó enviar juicio. Igual manera vemos que también hubo una familia que por misericordia fueron salvados de ese lugar. Entonces vemos que la maldad del hombre es porque es impulsada o manipulada por espíritus inmundos, que son los que corrompen al hombre. Entonces no vamos a ignorar, mis hermanos, ¿verdad?, que esto existe, porque lo existe. Y la lucha de nosotros los cristianos es de continuo. Ataques, luchas, dardos que el enemigo trae para destruir la vida del ser humano, del cristiano más que todo. Pero déjeme decirle algo. Satanás ya está derrotado. Ya está derrotado. Desde el momento en que él se rebeló contra Dios, desde ese momento él fue derribado. Él y todos los demonios, todos los ángeles que él engañó. Entonces él ya está derrotado. Pero no podemos ignorar el poder que él tiene. Porque nosotros sabemos que el Todopoderoso, Dios, es poder, Él es el poder. Satanás tiene poder limitado, pero no podemos ignorar ese poder. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que el ladrón no vino sino para matar, destruir. Dice en Juan 10:10, voy a pedir a mi hermano que me ayude. El ladrón no vino sino para matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria sea el nombre del Señor. Jesucristo vino para rescatarnos, hermanos. Ya esta generación que Dios levantó, igual manera, si nosotros nos damos cuenta hoy en día, mis hermanos, la Biblia compara que en los últimos tiempos dice que serán como en los tiempos de Noé. Y cómo estaba en esos tiempos la humanidad, estaba
corrompida completamente. Y si hoy nos damos cuenta nosotros lo que se está viviendo en este mundo, hermanos, cada día nos sorprendemos más de las cosas que vemos que el hombre hace. Y esto es, a veces, da hasta asco, hermano, todas las cosas que se ven que el hombre practica, que deshonran, pecados que Dios, de verdad que ya llegaron hasta allá, ya llegaron hasta allá arriba, hermanos. Y vemos que la situación de este mundo quizás es peor, ¿sabe? Yo digo quizás es peor, ¿sabe por qué? Bueno, en aquellos tiempos yo no sé si ya existía en esos tiempos, porque la humanidad fue completamente destruida. Entonces no sabemos si había tecnología en esos tiempos. Pero hoy en día, hermano, la tecnología está trayendo está corrompiendo, el enemigo está corrompiendo al ser humano, incluso hasta los mismos cristianos a través de la tecnología. Es un arma poderosa que el enemigo está usando para traer destrucción a la iglesia. ¿Cuántas cosas allá afuera, hermanos, que se ven? Por eso dice la palabra del Señor, que por causa del pecado, el amor de muchos se va a enfriar, y esto hasta en la misma iglesia suele suceder. A causa del pecado. Entonces vemos que esto es real, mis hermanos. El mundo espiritual es real. Dice que Cristo vino, mire, el enemigo vino para destruir, para robar. Dice que vino para robar, para matar y destruir. Mas Cristo vino para salvar. Por su sangre Él nos ha salvado, bendito Dios. Por su muerte en la cruz del Calvario Él nos ha salvado. Por su sangre nos limpia. A través de la sangre nosotros somos limpios. Y por las llagas de Jesucristo el Señor ha venido a traer sanidad. Porque mire, es tan importante esto, mis hermanos, es reconocer que la muerte de Jesucristo es la que nos trae salvación a nosotros. Es importante reconocer esto, que la muerte de Cristo Jesús es la que trae salvación al hombre. Todo aquel que reconoce que Cristo murió y resucitó al tercer día, eso es la puerta que le abre al hombre para que pueda ser salvo. Aleluya, gloria. Y cada gota de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado a nosotros. Sí, amén. Y Él declaró en su palabra y dice que por las llagas de Jesús también somos curados. Porque Él vino a salvar, a limpiar y a sanar. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo me pregunto, el cristiano, porque estamos hablando del mundo espiritual, lo que el enemigo trae, lo que los demonios traen. Mire, el enemigo tiene un gobierno bien ordenado, mis hermanos. Porque aquí vemos, si nosotros podemos ver en el pasaje que leíamos, búsqueme en Efesios 6 otra vez. El enemigo está bien ordenado, mis hermanos. La jerarquía de él está bien ordenada. Mira, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Cristo, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Muchas veces nosotros creemos que la lucha que tenemos con el vecino es con él. No, mis hermanos, si no conocemos el mundo espiritual, nosotros no vamos a entender que no es él, sino que la lucha es con espíritus inmundos. Bendito Dios, de lo que nosotros nos tenemos que cuidar, hermanos. Porque saben, Pedro andaba con el Señor y Pedro vio mucho evento, el Señor le mostró muchas cosas, pero hubo un momento que le metió el diablo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que cuidar eso. Aleluya. No ser instrumentos de Satanás. Y ahorita vamos a ver eso, mis hermanos, porque yo creo que es necesario que la iglesia sepa esto.
Es necesario, y usted sabe que para yo dar este mensaje, no sabe, el enemigo se me ha levantado, pero es necesario que la iglesia sepa muchas cosas que ignora hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Oiga bien, principados. Ellos tienen a alguien que lo gobierna. Siempre hay alguien arriba. Principados. Un principado, hermano, es algo que es muy fuerte y tiene un poder grande. Un principado puede gobernar un país completo. Sí, Señor. Una hueste de estas principales puede gobernar un país completo. Por eso es que hay muchas naciones, mis hermanos, que desde la cabeza son entregados, mire, gente que está en el gobierno. Y son gente que son pactadas con el enemigo. Sí, Señor. Entonces, ¿cómo, dígame, usted va a poder gobernar? ¿Qué pueden aportarle a toda la nación? Gente que practica cosas diabólicas. Entonces, dígame usted, ¿estará el poder de Dios ahí? Son manipulados por estos principados. Por eso es que hay muchas naciones que usted ve que viven en una miseria extrema. Es una cosa terrible. Señor. Por eso es que he escuchado testimonios de muchos que han ido a naciones, bueno, así como a África, que son lugares, hermanos, desolados completamente. ¿Por qué? Porque allí no tienen a Dios, no aceptan a Dios ahí. Entonces son países que son controlados por el enemigo. Imagínense, principados. Dice, potestades. Una potestad puede gobernar, digamos, Estados Unidos. Una potestad puede gobernar un estado. Puede ser gobernado por eso, porque ellos son asignados a ciertos lugares. Entonces ellos gobiernan en esos lugares. Hay un estado, mis hermanos, que da tristeza. Yo no sé si es Pensilvania, no sé, hay un estado ahí en donde el enemigo, mire, está destruyendo al ser humano, al hombre en ese lugar, con la drogadicción, la prostitución, y hay tantas cosas ahí en ese lugar, que ya ni siquiera la policía quieren entrar a esos lugares. Y dice que mueren, no sé si 8,000 personas cada año por la droga que se introducen. Imagínense, esta droga que hace que el hombre pierda todo el conocimiento y no tenga ni siquiera, pueda dominar su cuerpo. Es una persona, los zombies, parece que le llaman a ellos. Y mire, da tanta tristeza, mis hermanos. ¿Y quién cree usted que gobierna a ellos? Sí, Señor. Allí hay potestades en esos lugares. Yo estaba viendo ahí en las noticias que dice que los policías, ya solamente se les llama a los policías para que vayan a recoger lo que se les murió. Santo Dios, aleluya. Porque ya no pueden controlarlo, ya no está en control del hombre. Alabado Entonces esto es Dios. terrible, iglesia. Gloria a Jesús. Y todos ellos son enviados a la iglesia para destruir a la iglesia también. Sí, Y dice, contra potestad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo manda a todos ellos, hermanos, para poder destruir. La vez pasada hablábamos de que nosotros habíamos ido a predicar a un lugar allá, ¿verdad? Y cómo se ve, hay zonas, en este lugar hay zonas pequeñas que ya estos son enviados, digamos, a demonios que tienen menos poder. Entonces, vimos en esa zona que no prospera. Mire, hermanos, hasta los negocios están cerrando. Es algo terrible. Santo La gente durmiendo oprimida, viviendo en esas condiciones. Alabado sea tu nombre, Cristo. Entonces, así es como el enemigo quiere tener al ser humano. Sí, Señor. Pero nosotros no podemos enfrentar esto así nomás, mis hermanos. Por eso es que dice, mira la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto, hermano, esto no es sentado en la sala viendo televisión.
Gloria a Dios, aleluya. El diablo no anda jugando, mis hermanos. El diablo no anda jugando, el diablo no. Si él anda buscando una pequeña puerta abierta para poder entrar. Santo es el Señor. Él no anda jugando. Nosotros podemos jugar a ser cristianos. Nosotros podemos jugar, pero él no. Y el diablo no va a venir a usted a sobar el lomo, no, él va a venir a destruir. Por eso es que dice la palabra que él a eso vino, a matar. Aleluya. Poderoso En el Dios. nombre de Jesús. Yo creo que es tiempo que la iglesia despertemos, hermanos. Yo creo que es tiempo que la iglesia empiece a tomar esa armadura del Señor para poder resistir, dice la Biblia. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, yo me pregunto, un cristiano, porque mire, el enemigo usa varios factores para atormentar al hombre. Una es a través de la posesión. Demonios que poseen al hombre. La Biblia habla de aquel hombre. Vamos a ir a Lucas 8:20. Voy a pedir que me ayuden ahí con la pantalla. Gloria sea a Cristo, aleluya. Aleluya. Lucas 8:26. 26 es mi hermano. Amén. Y dice, miren, y arribando a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea, dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aleluya. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y mire qué terrible esto, mis hermanos. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Mire, eso es terrible. Cuando una persona está poseída, mis hermanos, aquí pueden venir personas poseídas, pero un cristiano puede ser poseído. Santo Dios. Un cristiano no tiene por qué estar poseído por Satanás. Aquí pueden venir personas poseídas, excepto si el cristiano le abre puertas al enemigo. Créame que sí lo va a poseer un demonio. Si le abre puertas. ¿Por qué? Porque esto viene por el pecado. Por el pecado. Si el cristiano viene y empieza a abrirle puertas al enemigo, créame. Mire, yo no estoy de acuerdo en eso de que los cristianos también se vayan a eso de andar en lo que dijo el hermano Roña. Eso es algo real, mis hermanos. Que se va a hacer eso, no sé cómo le llaman a eso, que lo ponen a meditar, dice, para que tenga paz. Y según que algunos van hasta otro mundo. El poder de la mente. El poder de la mente. Muchos cristianos también ahí en la yoga o haciendo, ¿cómo me llaman? Para bajar de peso. No, mis hermanos, tenemos que estar nosotros, tomar estas cosas bien en serio. El enemigo no va a andar jugando. Entonces sucede que muchas veces estos espíritus atormentan al hombre cuando son poseídos. No sé, a lo mejor practicaron cosas o tiene que ser por el pecado. Pero también pasa, bendito sea el nombre del Señor, también hay tormentos por influencias. A veces hay personas que son atormentadas porque el enemigo los motiva a hacer cosas para llevarlos al pecado. Entonces hay un tormento, hay una lucha, mire hermanos, en la mente, que el enemigo está susurrándole a la iglesia o al hombre para que el hombre cometa el pecado. También hay que tener mucho cuidado las voces que nosotros escuchamos y pedirle al Señor. Por eso es que la Biblia dice, tomad toda armadura de Dios. Sí,
Señor. Toda armadura de Dios. Entonces la iglesia tiene que, hermanos, estar bien preparada. Dice, mire, ve lo que dice Efesios 6:10. Vamos a ir a Efesios. Aleluya. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, los ataques van a venir, las luchas van a venir para nosotros los cristianos, porque es una guerra, hermano. Esto es una guerra, esta es una pelea, es una batalla. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Vestidos de toda armadura de Dios. Aleluya. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, mira, la lucha no es contra sangre ni carne, pero tenemos que estar vestidos de toda armadura. Mire lo que dice el 15. El 13, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay luchas que el Señor las permite, es para nosotros tal vez procesarnos, para que nosotros aprendamos. Pero a veces, hermanos, si nosotros no estamos preparados, puede ser que no vayamos, si no nos vestimos de la armadura de Dios, miren, puede ser que no estemos firmes cuando se termine. Porque por eso dice, en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes en el Señor. Y dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Miren, hermano, es algo poderoso esto. Los dardos, el enemigo envía dardos a la iglesia. El enemigo está enviando dardos a la iglesia. Pero ¿dónde es? ¿Por qué dice el Señor aquí? Sobre todo tomar el escudo de la fe. Mire, esto es algo bien poderoso. La fe. La fe es un escudo que hay en el cristiano para poder apagar los dardos del enemigo. Si usted no tiene fe, hay un problema bien grande. Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, yo pasé un proceso, mis hermanos, bien difícil. Yo sentía que mi fe ya se está viendo abajo. Pero mire, yo lloraba en la presencia de Dios y le decía, no dejes que esta poca fe que tengas, el enemigo me la robe. Porque yo sabía que si yo no tenía fe, hermanos, yo no iba a poder soportar. Yo sabía que no iba a poder soportar. Yo le decía al Señor, por favor, ayúdame. Y no dejes que el enemigo me robe mi poca fe. Porque no hay cosa más difícil, hermanos, que sentir el silencio de Dios. Cuando usted a veces desea que alguien se acerque y le dé un abrazo. O a veces hay profecía para todo el mundo menos para usted. Y usted tal vez deseando una palabra. Pero ¿sabe qué aprendí yo, hermanos? Que no necesito que alguien me venga a decir algo. Porque aquí encuentro la respuesta de todo. Amén, aleluya. Sí, amén. Lo aprendí, el Señor me enseñó eso. Porque muchas veces salía frustrada en el proceso. Muchas veces salía frustrada. Yo decía, Dios, pero si yo te lo pedía con todo mi corazón, que me dieras una respuesta, o por lo menos me dijeras, mira, hija, estoy contigo. Aunque uno ya lo sabe, porque la palabra del Señor lo dice. Pero uno quiere como volver a escuchar eso, que eso le renueva o le fortalece. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué pasa esto? Entonces, aprendí esto y yo dije, Dios. Entonces yo le dije, Señor, dame fuerza. Y no dejes que el enemigo me robe la poca fe. Y ayúdame. Entonces cuando el Señor empezó, mira, a tratar conmigo directamente, entonces yo aprendí, yo dije, gracias, Señor. Porque ¿qué hay aquí que usted no puede? Hermano, no ande, mire, pasó un tiempo también que yo me conectaba, si me conectaba en las redes sociales, hermano, solo me proyectaban cosas malas. Ay, Dios mío santo, solo cosas malas. Y yo dije, Dios mío, o sea, sí es cierto que estoy pasando un proceso, pero, ay, yo dije, Dios mío, no,
aquí algo está pasando, ¿será que el Señor quiere tratar directamente conmigo? Y empecé y yo le dije, Señor, yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Y yo sé que tú hablas, así como tú hablabas a los profetas, tú puedes hablarme a mi vida. Así como le hablas a ellos, también a mí me puedes hablar directamente. Y empecé a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, mire hermanos. Gloria a Dios. Y yo dije, wow. Y muchas veces el Señor, muchas veces tuve temor de pensar que era yo. Y el Señor me confirmaba lo que el Espíritu me daba, el Señor me lo confirmaba. Entonces, para que yo entendiera, porque yo le dije, Señor, en esto yo soy nueva. Y yo no quiero, ¿verdad? Pues, decir algo que tal vez vino de mí y no del Espíritu. Porque yo sí, eso sí le tengo bastante temor, hermanos. Entonces, yo le empecé a decir eso al Señor. Y me daba la palabra del Señor y le decía, Señor, confírmala. Y el Señor me la confirmaba, la misma palabra le daba a alguien más. Entonces ahí aprendí yo. Bendito Dios. Pero mire lo que dice. Dice, está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aleluya. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Si no tiene fe, hermano, empiece a pedirle al Señor que se la dé. Que hay muchos que dicen que no, porque dicen que la fe produce. No, mis hermanos, es necesario, porque todo es por fe. Todo es por fe. Y mire lo que hay, tomad el yelmo de la salvación. Yo decía, ¿qué es el yelmo? Mire, el yelmo es, en aquellos tiempos, era algo que se cubría en la cabeza. Cuando iban a la guerra se cubrían las cabezas para proteger la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo, mire, el enemigo, los dardos que manda el enemigo van a la cabeza. El enemigo nos manda dardos. Y eso, hermano, esa es la guerra de nosotros. Los dardos que el enemigo manda, las enviaciones que manda a nosotros. Entonces, el enemigo nos manda ¿dónde? A los pensamientos. Hay una guerra de pensamientos, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Es que usted lleve esos pensamientos al corazón. Medio de los vaya al corazón, entonces usted ya empieza a tomar acción. Y ya empieza a accionar, a cometer el pecado. Entonces, es bien peligroso esto. Cuando el enemigo manda esos dardos a nuestras mentes. Por eso nosotros tenemos que estar reprendiendo, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos cubra. Por eso es que dice que nosotros tenemos que tomar el yelmo de la salvación y la espada, que es la palabra del Señor. Esta es una espada poderosa, mis hermanos. La espada, bendito sea el Señor. Pero miren, hay algo, hermanos, que la iglesia tiene que saber. El enemigo, hay muchos cristianos que todavía no saben eso y es necesario que lo sepan. Y hay muchos cristianos que necesitan que Dios los libere. Pero muchos dicen, no es posible que Dios me libere a mí si yo tengo a Cristo. Pero el enemigo es tan astuto. Yo pasé un proceso y se lo digo, yo he vivido muchas cosas y el Señor me ha ayudado. Por ejemplo, hay muchos cristianos que viven en proceso, están en proceso ay, se me olvidó esta palabra. Que el enemigo los oprime de una manera, en depresión. Y tal vez usted va a decir, no, pero es que yo no estoy en pecado. Yo pasé un proceso difícil. Lo que sucede es que todo es en base a las puertas que se le abran al enemigo. Porque él trabaja por legalidad. Así es. Él trabaja por legalidad. Y si nosotros le abrimos una puerta al enemigo, entonces él va a entrar. Y él se va a sentir legal en ese lugar, en el cuerpo. Entonces, muchas veces la depresión no es porque usted esté en pecado, sino que lo que pasa es que él se aprovecha de las emociones del hombre para poder entrar. Y yo recuerdo que cuando mi mamá murió, yo empecé a llorar y no me fui, yo no me fui a los pies del Señor, sino que empecé a meterme en un cuarto, lloraba, entonces no le decía al Señor, fortaléceme, no le pedía al Señor eso. Entonces, ¿qué sucedía? El enemigo se aprovechó de mis emociones y él entró y puso depresión en mí. Cuando yo menos acordé, hermano, yo estaba en una profunda depresión,
que yo no sabía qué hacer. Hasta que un día yo dije, yo no puedo más. Yo necesito que alguien ore por mí. Mire, era una aflicción que yo no sentía, me robó la paz. Entonces yo dije, ¿cómo es posible? Yo se lo decía al Señor, ¿cómo es posible que tu palabra dice que tú, la paz que tú das, el mundo no la da y que sobrepasa todo entendimiento? Yo le decía al Señor, ¿qué está pasando conmigo? Hasta que llegó un pastor y oró por mí. Oró por mí. Y yo le dije, reprenda espíritu de depresión en mí, porque yo creo que eso es lo que le tengo. Y reprendió aquel hermano, se fue. Pero si yo voy con otra persona que no tiene conocimiento de eso, que le ha dicho, no, pues la hermana es que por pecado, está en pecado, por esa razón es que estaba así. Santo Jesús. Yo le abrí la puerta al enemigo por esa razón. Por eso es que nosotros tenemos que ser fortalecidos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza, mis hermanos. Fortalecidos en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. También hay ansiedad. Ansiedad, muchos cristianos viviendo en ansiedad y no se dan cuenta que ansiedad, y la Biblia dice, echar sobre mí toda ansiedad. Y muchas veces desconocemos esto, mis hermanos, y es necesario que el Señor haga algo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Sí, Señor. Es necesario, mis hermanos, y muchos pueblos no vienen aquí, no dicen, porque creen que es que les va a juzgar o les va a decir que eso es pecado, o porque lo van a juzgar. Pero es necesario, hermano, porque mire, la depresión es un espíritu bien fuerte. La depresión conlleva al hombre al suicidio. ¿Cuántos, porque no encuentran la paz, porque están sumergidos en ese mundo oscuro, terminan quitándose la vida creyendo que hasta ahí llegó todo el sufrimiento? Y esto no es así, mis hermanos. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que estar alertas con eso. Y si hay alguno que aquí está, que se siente así, hermano, yo creo que hoy es el día en que venga el Señor. Amén. No deje que el enemigo siga obrando de esa manera. Señor, aleluya. La ansiedad trae, mire, ve, roba el sueño, trae aflicción al corazón del hombre también. La Biblia habla que en la descripción que da la Biblia con Elías era como que hubiese estado deprimido. Un hombre que hizo descender el fuego y que había enviado cosas poderosas, pero se asustó y dice que salió corriendo. Y a él no, el Señor no lo mandó, al Señor no lo mandó para donde él iba, y dijo que se quería morir. Entonces yo no me dije que era eso, pero las señales que daba parecía que fuera eso. Entonces creemos nosotros que solamente en el mundo puede dar, ¿no? Si nosotros tenemos que cerrarle todas las puertas, hermanos, al enemigo para que él no venga a manipular la vida o a controlar la vida del cristiano. Bendito Dios. Gloria al nombre de Jesús. Otra cosa, mis hermanos, y esto, el Señor me daba esto, que muchos desconocen lo que son las maldiciones generacionales. Y eso está bien poderoso, ¿sabe? Porque muchos dicen que para nosotros los cristianos ya no hay nada, que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, pues ya las cosas son nuevas. Si la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron, pero todas son hechas nuevas. Hablando de que el hombre, cuando venimos del mundo, venimos revolcados de pecado. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, el Señor dice que borra todos los pecados de nosotros, los lanza a la profunda del mar y no se acuerda más de ellos. Y a partir de ahí usted tiene que, ya sus pecados van a ser contados, créame. Ya nosotros tenemos que ser una nueva criatura, ya no lo que éramos antes, nueva criatura. Pero hay cosas, mis hermanos, que la iglesia tiene que pedirle al Señor que las corte. Porque hay maldiciones. La Biblia dice, y yo no tengo no escribí ese versículo, donde dice que Él visita la tercera y cuarta generación de la maldad. No sé si es en Éxodo que está.
Y muchas veces, mire, ¿por qué cree usted que a veces usted ve que en la familia suele suceder tantas cosas? Y aunque usted esté bien con el Señor, pero resulta que hay muchas cosas que fueron practicadas en el pasado por los antepasados, prácticas diabólicas, en donde ellos presentaron la familia, y esos demonios reclaman eso que ellos hicieron. Y ellos creen, el enemigo, aunque sepa que usted es un cristiano, él es persistente. Pero hay cosas que nosotros tenemos que decirle al Señor que las corte. Y yo le voy a contar una experiencia que yo tuve. No sé si está ahí. Mire, no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Miren, si usted ve que hay veces que dentro de la familia vienen prácticas, en el caso de mi familia, mi abuelo practicó la brujería. Y él estaba tan cimentado en eso, que él quería que eso fuera como una herencia para la familia. Estoy hablando ya mi mamá. Ya mi mamá todavía está, la generación de mi mamá, digamos, pues no estamos tan lejos. Y él quería que eso fuera como una herencia. Y él dejó muchas cosas ahí para que eso siguiera, continuara, porque para él eso era lo que a él le habían enseñado. Entonces yo digo, bueno, si a él le enseñaron eso, ¿qué no pudieran haber hecho los abuelos, los papás de él, los abuelos, los tatarabuelos? No sé yo. El asunto es que, como eso no se había cortado, aún mi familia siguen practicando esas cosas, esas prácticas. Siguen practicando esas cosas. Entonces yo digo, porque muchas veces, ¿verdad? En las familias, si son, vaya, por ejemplo, a veces enfermedades, muchas enfermedades que siguen, la familia sigue siendo atormentada por enfermedades. Incluso, miren, mis hermanos, y usted va al hospital y usted va y lo que le dan un cuestionario y le dice que lo llene y ponga ahí todo las enfermedades de la familia. Y hacen un diagnóstico ahí y le preguntan, ¿su mamá murió ¿alguien ha muerto en la familia de cáncer? Y si murió alguien de cáncer, el mismo doctor le está ahí diciendo, le está anunciando que posiblemente usted sea el próximo que va a morir de cáncer. Y eso suele pasar dentro de la familia. Que si la abuela murió de cáncer, la hija murió de cáncer, la otra hija murió de cáncer, y así se viene eso. Mire, yo pasé hace como, no sé, un par de meses. Los procesos cada vez son diferentes. Y esta vez yo sentí que fue fuerte en mi vida. Porque he venido luchando con una situación desde hace años. Y ese día había un evento en la iglesia. Y yo le dije al Señor, yo necesito que esta noche yo pueda descansar, porque mañana yo quiero andar sobria, yo quiero andar tranquila, porque no hay cosa más fea que uno andar desvelado en un lugar. Y yo le dije, yo necesito que usted me permita descansar. Miren, mis hermanos, no dormí en toda la noche. A las 7 de la mañana, eran las 7 de la mañana, y yo con el ojo abierto vine y me tiré en el suelo y empecé a orar y le dije, Señor, yo necesito que usted haga algo en mi vida y que me revele qué es lo que está pasando, porque yo no puedo seguir así. Y empecé a orar, mis hermanos. En ese momento empecé a sentir que empezó a bajarme un sueño y me quedé, pero eso no le he contado a un hermano, y lo voy a contar para que usted se dé cuenta de lo que pasa. Lo voy a contar como testimonio. Y mire, me quedé dormida por si acaso un minuto. Y durante me quedé dormida, soñé que iba yo con mi esposo por un camino
era como una montaña, pero había un camino. Yo miraba que gente, pero lo raro es esto, que en el camino solo era un camino pequeño, pero yo miraba gente que iba y venía. Pero si en el camino no podía ver, no podía, para que venga gente y vaya, uno tiene que apartarse, ¿verdad? Pero yo miraba que la gente iba y venía, pero era como si aquello no eran reales las personas que yo miraba. Y en eso, hermano, yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Cuando de repente, mis hermanos, yo bajé, y cuando yo bajé el camino hacia abajo, yo empecé a sentir que algo estaba pasando en mi cuerpo. Y de repente yo vine y sentí que algo se desprendió de mi vientre. Y yo le dije a mi esposo, amor, algo está pasando conmigo. Caminé y volví a sentir que algo más se desprendió de mi vientre. Y pasaron 3 cosas, que algo se desprendió de mi vientre 3 veces. Y yo le dije a él, yo necesito que tú me saques de aquí porque no sé qué está pasando conmigo. Pero yo veía aquello. Y vino él, me sacó. Bueno, en ese momento, cuando yo le dije eso, me desperté. Fue como un éxtasis. Cuando viene él, vengo yo y me levanto de la alfombra, porque estaba en la alfombra. Me pasé a la cama y yo dije, bueno, hoy sí voy a dormir porque el sueño me bajó. Me subí a mi cama y me quedé meditando un poco en lo que había soñado. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y vuelvo y me vuelvo a quedar dormida y el sueño continúa. Y en el sueño yo veo que ya mi esposo me lleva y le digo yo, ¿sabes qué? Déjame aquí. Y cuando yo vine ahí, él vino y me hizo a un lado, así un lugar, pero siempre en el monte, estamos hablando del monte, apartado. Yo sentí que algo más fuerte se iba desprendiendo de mí. Cuando yo dije, a ver, hermanos, prácticamente yo como que parí algo. Y cuando yo vengo y veo que aquello cae, yo vengo y lo tomo de la mano. Y era un muñeco. Y era un muñeco raro y feo. Tenía la cabeza en forma como de triángulo. Pero aquel muñeco tenía vida. Vine yo y lo agarré y le dije, esto no es bueno. Y lo agarré. Pero cuando yo lo agarro, miro aquel muñeco, que en el muñeco era así, pero el muñeco estaba como formado en piezas, todas las piezas, como, no sé si usted se acuerda de algunos muñequitos que habían antes, que había que armarle la mano, la cabeza y todo eso. No, aquel muñeco era así. Cuando yo le dije así, se le cayó una mano. Y yo dije, ¿qué es esto? Pero yo miraba que el muñeco tenía vida. Cuando yo vine y tomé la parte del muñeco, yo vi que había algo escrito en él. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Pero yo no pude leer lo que estaba escrito. Y cuando yo dije, a ver, en cada pieza había algo escrito en aquel muñeco. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué es esto, Señor? Entonces vine yo y le dije a mi esposo, ve y hazte una fogata, pero que arda. Entonces vine yo y tiré el muñeco y vi que se consumió en el fuego. Y ahí me volví a despertar. O sea, no dormí mucho. Solamente era para tener la revelación. Pero en el sueño yo le decía al Señor, ¿qué es esto? Y vino aquella voz y me dijo, maldiciones generacionales. Ok, y yo digo, maldiciones generacionales. Pero si yo decía, bueno, esa maldición es un cortaje en el nombre de Jesús. Pero muchas veces nosotros decimos, pero no accionamos. El Señor nos da la revelación que hay maldiciones generacionales que tienen que ser cortadas, pero muchas veces no basta solamente decirlas, sino accionar, porque hay generaciones que son fuertes, hermanos, y tienen que ser cortadas para que no continúen en la familia. Entonces yo dije, wow, maldiciones generacionales, eso está terrible. Entonces prácticamente el Señor ahí me liberó a mí en ese sueño. Entonces yo dije, esto es espiritual, hermanos. Nosotros quizás, si no vemos las cosas físicamente, ¿qué hubiese pasado si usted ve que hubiese pasado eso literalmente en mí? ¿Qué hubiese pensado usted? Esa hermana está bien endeudada. Porque la mente del hombre así es. Entonces, ¿qué sucede? Mis hermanos, son cosas que se tienen que cortar. Que el Señor las tiene que cortar.
Maldiciones que tienen. Si el papá fue borracho y nosotros muchas veces, vos sos igual que tu papá. Miren, nosotros muchas veces tenemos en boca de Balac, profecía de Balac, porque eso es lo que nosotros profetizamos muchas veces. Si el papá le gustaron las mujeres, no, este va a ser igualito al papá. Cuando nosotros no entendemos, hermanos, que es una vida viviendo en pecado que a Dios desagrada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer el hijo? Vivir en fornicación y adulterio. Entonces muchas veces nosotros es lo que nosotros, en vez de decirle, mire mi hijo, usted va a ser un profeta de Dios, o declarar palabras, hermanos, de parte de Dios, pero no muchas veces lo malo es lo que nosotros declaramos. Entonces son cosas, hermanos, que nosotros debemos de aprender como cristianos. Entender que el mundo espiritual es real, y la palabra que usted dio, el enemigo la escuchó. Y después cuando nosotros vemos que nuestros hijos están viviendo en una situación que ya nosotros no hayamos ni qué hacer, se nos olvida que nosotros mismos declaramos la palabra, el enemigo la tomó y la puso en acción. Entonces eso es lo que sucede hoy, hermanos. No podemos nosotros, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir, lo que decía el hermano hoy esta mañana. Muchas veces nosotros no, que eso no va a servir porque el clima no sirve, porque mire que va a estar esto, va a estar otro, todo lo bueno para Dios, para lo que se va a hacer para Dios. Siempre tenemos que decir algo contrario. No, yo digo, no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que tener una mente, como dice, renovada en el Señor. Pensamientos renovados, no pensar de la manera, mis hermanos. Pero es que miren, es que suele, que yo no sé por qué sucede. Pero es que, mire, nosotros creemos en muchas cosas, más en lo malo que en lo bueno. Sí, Señor. No sé por qué pasa eso. Pasa eso, que nosotros como que nos inclinamos más a creer en las cosas malas que en las cosas buenas que Dios puede hacer en nosotros. ¿Qué pasaría si yo le digo, mire hermano, estoy viendo algo que es diabólico en este lugar? Ay, quizás muchos se ponen a orar y a reprender. Pero si yo le digo, mire que yo veo ángeles y todo eso ahí, no lo creen. Señor. No lo van a creer, porque así es el hombre. Santo Jesús. Pero nosotros tenemos que creer, hermano, Aleluya. que Cristo vino para romper cadenas y romper ataduras. A eso vino el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, para libertar al que estaba cautivo. Y nosotros ya no podemos vivir en cautiverio, mis hermanos. Ya no podemos vivir de esa manera. El Señor nos quiere libertar. El Señor nos quiere quitar